La República Aristocrática, 1900-1909. Del diván de Freud al Domingo Rojo. El país de los obreros, 1910-1919. De Zapata a la Primera Guerra Mundial. Leguía y la Patria Nueva, 1920-1929. De la Sociedad de Naciones al Partido Nazi. El crack es peruano, 1930-1939. De la Revolución de Trujillo a los Olímpicos de Berlín. Hechos y no democracia, 1940-1949. De la Segunda Guerra Mundial al Ochenio. El militarismo político, 1950-1959. Del Mambo de Pérez Prado a la Revolución Cubana. Democracia, el error estadístico, 1960-1969. De la Guerra Fría al hombre a la luna. La Revolución de los Cuarteles, 1970-1979. De los hippies a los sandinistas. El retorno a la democracia, 1980-1989. Del SIDA a la caída del muro. Fujimori, la costumbre del poder, 1990-1999. De la Guerra del Golfo a la oveja Dolly. La República Aristocrática. París, Londres y Lima se transforman. Freud descubre el inconsciente. Eduardo López de Romaña gobierna en el Perú. Llegaba a su fin el siglo XIX. Los avances científicos y los descubrimientos solo aseguraban que el nuevo siglo XX sería de paz y prosperidad para todos. Para confirmarlo, en 1900 se inaugura la Exposición Universal de París. Más de 50 millones de visitantes quedaron estupefactos. La sorprendente cinta móvil que los transportaba por toda la exposición era la prueba de que el nuevo siglo avanzaba raudo y orgulloso. El auspicioso futuro se conjugaba en el templo de energía donde deslumbraban todos aquellos insólitos caprichos de la electricidad. La gran reina era la bombita eléctrica. Por algo, París se convirtió en la ciudad luz. En las orillas del Sena hasta nació un vals cuyo título no podía ser otro que el Vals de las Luces. ¿Quién podía dudar de un siglo que nació rodeado de tanto esplendor? El país ingresó al nuevo siglo en un acelerado proceso de modernización. El gobierno de Pierola, con su eficiente política fiscal, provocó una notable recuperación económica. Los presidentes que lo sucedieron encuentran un país fortalecido. Los peruanos inauguran un grito guerrero: ¡Gol! El fútbol se convierte en una pasión. A la Fundación de Ciclista Lima le sigue la de la Alianza Lima en 1901. Se juegan ardorosos partidos en lo que es hoy el Campo de Marte y en Lima Cricket. Aparecen nuevos personajes en la escena política. Con las primeras fábricas surgen los obreros y con ellos llegan las leyes laborales. Nuevos barrios crecen alrededor de Lima Cuadrada. La Victoria sería en aquel tiempo el más popular. A la urbe del asfalto y los edificios de estilo francés le cantó un género popular que ganaba envergadura: la música criolla. Felipe Pinglo Alba había nacido en 1899 en esta Lima jaranera y el vals comenzó a desplazar a los pasodobles y foxtrots. La tuberculosis sigue siendo la enfermedad más extendida en Europa. Peleando con su propia locura, muere el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El tenista norteamericano Dwight Davis funda la Copa Davis.
Las grandes metrópolis del mundo comenzaron a poblarse masivamente. La superficie urbanizada crecía y los trayectos eran cada vez más largos. El transporte público se volvía entonces parte del nuevo paisaje. En París, el 19 de junio se inaugura el primer ferrocarril subterráneo de tracción eléctrica. Los medios de tracción animal habían provocado un verdadero caos circulatorio. El tren subterráneo es el medio ideal para transportar grandes contingentes de manera rápida y sin mayores complicaciones callejeras. Pero la ciudad luz no había hecho más que seguir los pasos de Londres. Desde 1863, en la capital inglesa, funcionaba el Metropolitan Railway, llamado popularmente el Metro. También Lima dejaba atrás su aspecto aldeano. En el Perú se consolidaba la llamada República Aristocrática. El Partido Civil domina la escena política y a este periodo se le considera como del segundo civilismo. La oligarquía se robustece y ejerce el poder a través del Partido Civil. Banqueros, comerciantes y terratenientes costeños dedicados a la exportación fueron conocidos como los varones del azúcar. Los ingresos se multiplican por la entrada de inversiones inglesas en nuestra economía. Desde 1900 crece en gran escala el cultivo de la caña de azúcar en la costa norte. 3 grandes familias, los Gildemeister, los Larco y los Aspíaga, controlan el mercado azucarero, obteniendo inimaginables fortunas. Tal prosperidad les permitió asociarse con firmas extranjeras. Con el tiempo, los intereses de estas familias se extenderían hacia otras actividades como la minería y la banca. Aparece un nuevo tipo de semilla de algodón, gracias a Fermín Tanguis. Este algodón posee una fuerte resistencia a las plagas que azotaban los cultivos de toda la costa. El hallazgo de Tanguis permitió el despegue de la agricultura algodonera en el Perú. Las aspiradoras liberan a las mujeres de la dictadura de la escoba. La bailarina Isidora Duncan goza de un gran éxito de público. El ex reino de Hawái recibe estatus de Estado Federado de Estados Unidos. El médico austríaco Sigmund Freud publicó en 1900 La interpretación de los sueños. 2 años después, fue nombrado catedrático de la Universidad de Viena. Sus experiencias con la hipnosis le permitieron ver que por detrás del mundo consciente bullía un universo reprimido. Freud se adentró así por un nuevo camino. Tendido en este diván, sus pacientes dejaban fluir libremente sus pensamientos. Por esta vía, Freud estableció las bases del psicoanálisis. El instinto sexual reprimido afloraba siempre en la conducta humana. El diván revelaba así las claves de muchas patologías que la psiquiatría tradicional ignoraba. En las asociaciones espontáneas y los sueños, Freud descubrió los trastornos psíquicos generados en la primera infancia. Fueron más de 7.500 kilómetros los que unieron el trayecto del tren transiberiano entre Chelyabinsk, en los Urales, con Vladivostok, en el mar de Japón. Era la conexión ininterrumpida más larga del planeta. La conexión directa entre Europa y Asia fue de necesidad para otros países. En Turquía debía construirse un trayecto ferroviario de 2.500 kilómetros de largo. El 4 de octubre de 1883, partió en viaje inaugural el primer Orient Express, de París a Estambul, de la Compañía Internacional de Wagons-Lits. Por primera vez, viajar era todo un lujo. La sociedad mundana de la Belle Époque reaccionó con entusiasmo y pronto trasladó sus salones a los vagones restaurantes del Orient Express, que se distinguían por un decorado y elegancia de fantasía. El Perú no fue ajeno a esta revolución en el transporte. En 1904 se inicia la construcción del ferrocarril central desde La Oroya hasta Huancayo.
era un tramo que ponía broche de oro a lo que se llamó la obra maestra de la ingeniería en trazado de líneas férreas. La obra, además, concluía la ruta del tren más alto del mundo. Poco después, durante el primer gobierno de José Pardo, se empieza a construir en el sur el ferrocarril entre el Cusco y Santa Ana. La fotografía. Imágenes para el recuerdo. Los hermanos Auguste y Louis Lumière presentaron a la sociedad francesa en 1903 su placa Trícomo, que retenía el mundo en color. Los Lumière, que pertenecían al grupo de pioneros de la fotografía, no solo crearon una fábrica de material fotográfico en Lyon, sino que también se dedicaron a la investigación fotoquímica y fototécnica. Pero los Lumière habían ingresado a la historia antes. A finales del siglo XIX, implementaron el uso del cinematógrafo, con el que por primera vez se podía mostrar imágenes en movimiento. Cierto, había nacido el cine. En 1903, el tranvía a Chorrillos proyecta Lima a los balnearios del sur. Se crea en Lima la Escuela de Artes y Oficios. Al político Augusto Durand se le llama el último caudillo romántico. El siglo XX nació entre grandes descubrimientos. Ya en 1903, Henri Becquerel y los esposos Marie y Pierre Curie recibieron el Premio Nobel de Física por descubrir la radioactividad. Los transportes y las comunicaciones traspasaron límites hasta entonces impensables. El italiano Guglielmo Marconi desarrolló la telegrafía sin hilos. En 1901 se emitieron por primera vez noticias a través del Atlántico mediante esta novedosa técnica. En 1886 circuló por primera vez hacia un futuro todavía incierto el primer automóvil construido en una carrocería de coche de caballos. Gracias a los distintos avances técnicos, como el magneto de baja tensión de Robert Bosch o los nuevos modelos de rueda de goma, los viajes en coches de pasajeros se convirtieron en una diversión. El 2 de julio de 1900, la nave aérea LZ-1 del conde Ferdinand von Zeppelin se elevó por primera vez sobre el lago de Constanza. El propio Zeppelin manejaba desde una barquilla el vehículo de 128 metros de largo, que se movía a una velocidad de 9 metros por segundo. Los Zeppelines adquirieron realmente importancia como transporte militar, trasladando bombas pesadas. Menos éxito tuvieron los pioneros del avión. Los primeros artefactos construidos con madera, alambre y tela eran muy difíciles de manejar. Los hermanos norteamericanos Orville y Wilbur Wright estudiaron y observaron el vuelo de los pájaros e intentaron reproducirlo con cometas y planeadores. En 1903 consiguieron realizar el primer vuelo dirigido a motor, cubriendo durante 12 segundos un trayecto de 36 metros. El 30 de junio de 1905, un judío alemán llamado Albert Einstein, que de joven había sido un mal estudiante de matemáticas, revolucionó la física clásica con su fórmula de la teoría de la relatividad. Einstein, de 26 años, trabajaba en Berna como inspector de patentes. Tenía a su cargo el departamento técnico. Allí revisó los conceptos de espacio y tiempo. Para él, no eran magnitudes absolutas, sino relativas. Solo la velocidad de la luz no es relativa, sino que se expande siempre en el vacío a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. La masa, por el contrario, se transforma según su velocidad. A la velocidad de la luz, las partículas más pequeñas se vuelven más pesadas, pero no admiten mayor aceleración. De este modo, las cadenas de átomos se pueden convertir en enormes magnitudes de energía. Entre las numerosas aplicaciones de este descubrimiento destacan la energía nuclear y la bomba atómica. Einstein demostró que una persona volando por el espacio a la mitad de la velocidad de la luz, al regresar, habría envejecido solo la mitad respecto a las personas que se quedaron en la Tierra. Con ello, se relativiza el concepto de simultaneidad. Después de complejas investigaciones, Einstein dedujo su famosa fórmula. Energía es igual al producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Einstein obtendría el Nobel de Física en 1921, viviendo el resto de su vida en los Estados Unidos. Se celebra en Stuttgart la primera Internacional Socialista Femenina. Florence Nightingale, primera mujer que recibe la Medalla al Mérito Civil en Inglaterra. El rey portugués Carlos I muere víctima de un atentado. El mito del buen zar acabó un domingo de enero de 1905. Miles de trabajadores, dirigidos por el religioso Georgi Gapon, se manifestaron ante el Palacio de Invierno de San Petersburgo para pedir reformas al zar. A este suceso se le conoció como el Domingo Rojo. La manifestación culminó en una tragedia cuando los soldados abrieron fuego causando 150 muertos. La indignación popular se tradujo en una oleada de disturbios tales como la huelga general y la creación de comités de trabajadores llamados los soviets. El motín en el acorazado Potemkin se convirtió en el símbolo de la revolución. La situación solo se calmó con la publicación del Manifiesto de Octubre, el 17 de ese mes de 1905. Ahí, el zar prometía libertades civiles y un parlamento, la Duma. Pero la Duma no asumió el poder esperado y los logros de la revolución se mostraron insuficientes. En 1907, el zar Nicolás II promulgó una nueva ley que evidenciaba la actitud conservadora y restringía la participación de las clases no acomodadas y de los partidos de oposición. El primer ministro Stolypin, con la pretensión de sostener el régimen, intentó modernizar la sociedad rusa mediante una reforma agraria poco transparente. La intención de Stolypin era que estos propietarios, los llamados kulaks, formaran una clase media que sostuviera el zarismo. Sin embargo, la gran masa de campesinos rusos continuó en la miseria. El abismo abierto entre el zar y los grandes terratenientes, por un lado, y los intelectuales y la gran masa de la población, por el otro, ya era prácticamente infranqueable. Japón acrecentó su prestigio internacional en 1900 al participar con las potencias occidentales en el aplastamiento de la rebelión de los Boxers en China. En 1902, Japón cerró una alianza con Gran Bretaña para evitar la penetración rusa en Manchuria. Pero las negociaciones con Moscú sobre las esferas de influencia fracasaron y en febrero de 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. El enfrentamiento permitió a Japón demostrar la superioridad técnica de su armamento. En enero de 1905, Port Arthur capituló. La flota rusa del Báltico, enviada al Extremo Oriente, fue hundida por los japoneses en mayo de 1905. Japón bien merecía esta vez el rótulo de flamante potencia mundial. Pero los japoneses también habían llegado a las costas del Perú. En 1899, los primeros hijos del sol naciente arribaron a los diferentes puertos del litoral en calidad de contratados para trabajar en las haciendas de la costa peruana. Entre 1899 y 1923, alrededor de 18.000 japoneses, entre hombres, mujeres y niños, ya vivían en el Perú. Con el correr de los años, otros contingentes de japoneses empezaron a migrar hacia las ciudades costeñas, en donde se iniciarían como pequeños comerciantes, artesanos y abriendo pequeños negocios como las peluquerías. Desde un principio se organizaron en gremios y asociaciones para ayudarse mutuamente y mantener sus costumbres. Chocano, el cantor de América, publica en Lima Alma América. Se construye el Palacio Legislativo y la Cripta de los Héroes. Augusto B. Leguía inicia su primer mandato en 1908. En 1900, ninguna ciudad podía competir con el atractivo de París. La vida parisina, con su mezcla inigualable de elegancia, ingenio y optimismo, se convirtió en la esencia de la llamada Belle Époque. Las damas iban ataviadas con su sombrilla y elegantes vestidos de calle,
y los caballeros, con su sombrero de copa, acudían vestidos de clásico negro. El Palacio de la Gente Chic de París fue el Moulin Rouge en Montmartre y la revista en el Folies Bergère era el templo de la danza. La vida en Lima también se modernizaba. La capital peruana, que aún tenía murallas, hizo de su centro foco de radiación. Abiertas sus compuertas, en 1903 se termina de construir el tranvía de Lima a Chorrillos. El camino que llevaba al Callao se cubre de asfalto y el cine llega al Salón de Estrasburgo, de la Plaza de Armas. En 1901, una epidemia de viruela atacó Lima y un año más tarde surge al este un nuevo barrio, La Victoria, que al principio fue morada de los obreros textiles. Con la inauguración del hipódromo de Santa Beatriz, en 1903, la clase más acomodada de Lima encuentra su espacio público ideal. Las carreras de caballos reunía a la crema innata de la aristocracia, y la moda tuvo que mirar los folletines de las damas y caballeros de París. El Jirón de la Unión luce sus primeros cafés y es el epicentro de las modas y las nuevas ideas. Lima no era una fiesta, pero se parecía. En 1905 se inaugura el monumento a Bolognesi. La plaza del mismo nombre hizo que la ciudad divise otro punto de expansión. Desde 1906 se nota un auge en las nuevas construcciones. Y al año siguiente, cuando acodan en el Callao los nuevos buques Grau y Bolognesi, los carnavales se juegan con harta agua y talco, provocando tanto alegría como contusos. En 1901, la entonces provincia de Tacna se encuentra ocupada por Chile, tras la Guerra del Pacífico. Los peruanos residentes solicitan sacar la bandera en procesión por fiestas patrias. La autoridad chilena acepta con una condición: no realizar ningún grito hostil, es decir, ningún ¡Viva el Perú! Desde esa vez, la bandera peruana gana las calles y mantiene vivo el espíritu de un país orgulloso de sus hijos y sus héroes. El país de los obreros, 1910-1919. El Japón se fusiona con el Imperio de Corea. Jack Johnson, el primer boxeador de raza negra que gana un campeonato mundial de pesos pesados. Después de cruzar los Alpes, muere el aviador peruano Jorge Chávez, precursor de la aviación mundial. Porfirio Díaz gobernó de manera autoritaria casi 30 años, con un aparente éxito económico del que solo se benefició una minoría. La sobreexplotación de campesinos y el aplastamiento a toda oposición condujeron a la formación de grupos subversivos por todo México. Díaz intentó la reelección, entonces estalló la violencia. Amplios sectores de la población, liderados por Francisco Madero, apoyaron la revolución. Los campesinos que lo seguían con el lema Tierra y Libertad se agruparon en el norte, dirigidos por Pancho Villa, y en el sur por Emiliano Zapata. En 1911, Madero era elegido presidente de México. La tranquilidad volvió al país, pero duró poco tiempo. La prometida reforma agraria nunca llegó. Zapata declaró la guerra al nuevo gobierno. Con el grito de guerra, la tierra para quien la trabaja, exigía la expropiación radical de todos los terratenientes y el reparto de tierras entre los campesinos. En febrero de 1913, un grupo derechista asesinó a Madero. Asume el poder Victoriano Huerta, pero también fue rechazado por los rebeldes que apoyaban a Venustiano Carranza. Este abogaba por la reforma agraria y el establecimiento de la democracia. En el verano del año siguiente, los revolucionarios tomaron la Ciudad de México.
En 1915, Carranza fue reconocido internacionalmente como nuevo jefe del Estado mexicano. El rey Jorge V de Gran Bretaña es coronado en la abadía de Westminster. Hiram Bingham inicia la expedición que lo llevaría a descubrir Machu Picchu. Asonada en la frontera peruano-colombiana, se la conoce como el combate de la Pedrera. El 27 de septiembre de 1910 murió en la ciudad italiana de Domodossola el aviador peruano Jorge Chávez, cuando intentaba aterrizar luego de cruzar los Alpes entre Suiza e Italia. Jorge Chávez, hijo de padres peruanos, nació en París en 1887. En agosto y septiembre de 1910 había batido consecutivamente el récord europeo de altura, ascendiendo con su aeroplano Blériot a más de 2.680 metros. Su siguiente reto era cruzar por primera vez los Alpes en un aeroplano. Chávez partió de la ciudad suiza de Brille el 23 de septiembre y logró cruzar los Alpes. Cuando faltaban pocos metros para alcanzar su destino, el avión se precipitó a tierra, estrellándose y causándole serias heridas. Chávez falleció después de 4 días en el hospital de San Diego de Baggio, sin dejar de repetir: arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. El aviador Juan Bielobussit realizó el primer vuelo sobre territorio peruano en 1911. Antes, Bielobussit y su monoplano Farman se elevaron sobre el cielo de Lima, causando gran conmoción entre aterrados limeños. Después, cruzaría los Alpes, siguiendo la ruta de Chávez. Los audaces aviadores utilizaban el hipódromo de Santa Beatriz, donde se había improvisado una pista de despegue. Otro de los pioneros de la aviación fue Carlos Tenot, quien perdió la vida en un vuelo de ensayo en 1911. Dos hombres pisaron por primera vez el Polo Sur, recién en 1911. El noruego Ronald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott. Amundsen salió en dirección al Polo Sur con 4 hombres, 4 trineos y 42 perros de esquimales. El 15 de diciembre, Amundsen consiguió su propósito. Fue el primer hombre en pisar el Polo Sur. Scott alcanzó el polo un mes más tarde, pero la bandera noruega de su competidor ya ondeaba allí. Había perdido la carrera al Polo Sur. En el viaje de regreso al campo base, Scott y todo su equipo murieron víctimas del frío polar. Los italianos bombardean Beirut y estalla el conflicto entre Italia y el Imperio Otomano. La aplicación de la quimioterapia abre nuevas posibilidades para combatir el cáncer. Augusto B. Leguía culmina su primer mandato y Guillermo Billinghurst lo sucede en unas elecciones cuestionadas. Junto con el desarrollo de la industria y de las fábricas en Lima, se generan los primeros movimientos obreros y con ellos llegan las primeras huelgas. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran infrahumanas. La jornada diaria llegaba a las 14 horas. Los salarios eran miserables, sin descanso dominical, ni las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Tampoco existía estabilidad laboral. Los trabajadores, al no contar con la protección del Estado, empezaron a organizarse para defender sus derechos. Así nacen los sindicatos. En abril de 1911, los obreros de la fábrica de tejidos de Vitarte se declaran en huelga. Los obreros de Lima, en solidaridad, acuerdan un paro general. Lima se quedó paralizada. Al día siguiente, la empresa de Vitarte accedió a las demandas. Esta fue la primera victoria del movimiento sindical. En los siguientes meses, las huelgas se incrementaron en otros sectores obreros.
El escritor Abraham Valdelomar anima la vida cultural en Lima. En enero de 1913 se inaugura en la esquina del hoy Jirón de la Unión y Emancipación la confitería El Palais Concert. En torno a Valdelomar se reúnen artistas y escritores que definen el futuro del Perú a los gritos. José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo y Daniel Alomía Robles, el autor de El Cóndor pasa, se entremezclan con la más selecta sociedad limeña. Valdelomar, que se hacía llamar el Conde de Lemos, publicará la revista Colónida. Lima ya había apostado por el asfalto y lucía sus primeras salas de cine, sus estadios y sus teatros, como una muestra de que se había convertido ya en una gran metrópolis. En la década, una nueva actitud de escritores y artistas se compromete con los problemas del país. Surgen las vanguardias artísticas y el indigenismo. El poeta José María Eguren había publicado su poemario Simbólicas. César Vallejo llega a Lima y su primer libro, Los Heraldos Negros, es publicado en 1918. Provocaría más controversias que adhesiones. En las artes plásticas, el pintor Daniel Hernández forma una escuela que tendría al Perú andino como tema central. En Lima, la música popular se impregna de una mixtura de géneros. En 1917, Felipe Pingló Alba compone Amelia, un vals que ya se aleja del molde europeo. La reforma universitaria, con Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y Víctor Andrés Belaúnde, revoluciona el concepto de la educación superior. El rey Gustavo de Suecia inaugura los Juegos Olímpicos de 1912. Estados Unidos invade Nicaragua. El uso de la radiotelegrafía se generaliza en Lima y llega a todo el Perú. ...15 de abril de 1912... tras chocar con un iceberg, se hundió en su viaje inaugural el lujoso vapor Titanic. La nave había partido desde el puerto británico de Southampton a Nueva York. 8 cubiertas de acero impedían, según los expertos, que el vapor pudiera hundirse. Cuando el Titanic se hallaba cerca de Terranova, a pesar de las señales de alarma ante la presencia de bloques de hielo, y sin que el capitán John Edward Smith reduzca la velocidad de 22 nudos y 20 minutos para medianoche, se estrella contra una montaña de hielo. El lujoso vapor se hundió 2 horas y media después de la colisión. Pudieron salvarse 703 personas, pero más de 1.500 perecieron en el accidente. En marzo de 1898 llega al puerto del Callao un aparato llamado el proyectoscopio. Su inventor había sido Alva Edison y representaba la vida de la gente en una pantalla. De inmediato fue una sensación. En 1899 ya se habían filmado escenas de la vida limeña en los alrededores del Teatro Politeama. El 12 de diciembre de 1911 se comienza a construir la Sala Excelsior en el Jirón de la Unión. La primera película peruana se llamó Negocio al Agua y se estrenó el 14 de abril de 1913 en el Cinema Teatro de Lima. En esas épocas se ponen de moda las carpas donde se exhiben películas americanas. En 1914, el Cine París convoca multitudes y en 1916 se abrió el Gran Cine Omnia. Fantomas, el misterioso personaje, fascinó al público cinematográfico. La película se estrenó en diciembre de 1913. El director francés Louis Feuillade había trasladado al cine una creación novelística de los periodistas Marcel Alain y Pierre Souvestre. El director estadounidense David Griffith escenificó su epopeya de 3 horas, El nacimiento de una nación. Mediante una innovadora técnica de montaje,
Griffith aprovechó en su película el tema de la guerra civil en Estados Unidos, enlazándolo con la narración de dos crónicas familiares. A finales de 1919 y principios de 1920 se inició el rodaje de la película alemana El gabinete del Dr. Caligari. Los decorados fueron realizados por pintores expresionistas que transmitieron al mundo una sensación casi de pesadilla. La película de Robert Wayne provocó reacciones y críticas muy diversas del público. Marcel Proust publica el primero de sus 7 tomos de En busca del tiempo perdido. Golpe de estado del coronel Óscar R. Benavides, que gobernará el Perú durante un año. Se forma el Sindicato de Zapateros dirigido por Carlos Barba. ...28 de junio de 1914... El sucesor del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa viajaron a Sarajevo. Cuando visitaban la ciudad en coche descubierto, fueron atacados por un nacionalista serbio, quien los asesinó a balazos. El atentado sacude al imperio austrohúngaro y desencadena una gran tensión en toda Europa. Austria sospechó que el atentado fue ordenado por la misma Serbia. Para los austríacos, la respuesta era la invasión a Serbia. Pero este país estaba bajo protección de Rusia. Austria buscó aliarse con Berlín. El Kaiser Guillermo II se puso a disposición de Austria. Alemania aceptaba el riesgo de una reacción en cadena de toda Europa. Viena presentó un ultimátum a Serbia, donde se exigía perseguir en territorio serbio a los asesinos. Serbia aceptó la petición. A pesar de ello, Austria rompió las relaciones y movilizó a su ejército. Lima empezó a crecer a un ritmo continuo a principios de siglo. El tranvía se encargaba de unir los distintos barrios de la ciudad y se desarrollaron los servicios de agua y alumbrado eléctrico. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de una mejora en la construcción de servicios urbanos. La salubridad en Lima era insuficiente. El agua potable era limitada y el sistema de desagüe y alcantarillado prácticamente no existía. Esto trajo como consecuencia brotes de epidemias como el paludismo y la peste bubónica. La ciudad definía sus espacios. El Paseo Colón y el Jirón de la Unión se convirtieron en los lugares de recreo de las familias limeñas. Era la época de los espectáculos de varieté y se abrieron decenas de tiendas y bazares. Lugares como los Barrios Altos y el Rímac se convirtieron en zonas muy populares. Malambo, el Barrio Chino, aparecen en la escena limeña. Lima es así una ciudad de contrastes. Al lado de las antiguas mansiones virreinales de la clase acomodada están los callejones, en donde la población más necesitada llega a niveles de hacinamiento propio de las grandes metrópolis. Austria le declara la guerra a Serbia el 1 de agosto y Alemania hace lo propio contra Rusia. El 3 de agosto, Austria le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, Gran Bretaña ingresa al conflicto. Las tropas alemanas se encuentran con el ejército franco-británico en Francia. Las divisiones alemanas y aliadas se enfrascan en cruenta lucha a lo largo de 700 kilómetros desde la frontera suiza hasta la costa belga. Había empezado la guerra y nadie sabía qué iba a pasar. Los combates continuaron en toda Europa. El 21 de febrero de 1916, Alemania ataca Verdún, principal bastión francés en el Mosa. Desde la batalla del Marne, en septiembre de 1914, el frente occidental permanecía estable. Las tropas alemanas en un lado
y las belgas, francesas y británicas, en otro, habían construido frente a frente un sistema de trincheras que servía al mismo tiempo de refugio y vivienda de los soldados. Las tropas alemanas hicieron retroceder el frente francés 8 kilómetros y la ofensiva quedó encallada. La batalla de Verdún se convirtió en un infierno para todos. Durante un mes se vivió una lucha encarnizada. Ninguno de los dos bandos era capaz de decidir la batalla en su favor. Avances y retrocesos demostraban lo absurdo de aquella lucha que al fin terminó en noviembre de 1916. Los muertos llegaron a 364.000 franceses y 338.000 alemanes. Rusia llora la muerte de su gran escritor León Tolstoy en noviembre de 1910. Tolstoy murió a los 82 años. Sus principales obras, como Guerra y Paz y Ana Karenina, influirían decisivamente en el desarrollo de la novela moderna, más allá de las fronteras rusas. En 1912, China pone fin a una era que había durado más de 2000 años. Puyi, el último emperador de la dinastía Manchú, que ocupaba el trono desde los 3 años, dimitió. Yuan Shikai es elegido presidente de la nueva república. Pero el verano de 1912 marca también el fin de una época en Japón. El 30 de julio muere Meiji Tenno Mutsuhito. El estado feudal de Japón se convirtió en una nación industrial y recibió una constitución según el ejemplo prusiano. El escritor checo Franz Kafka escribe La Metamorfosis. La novela narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante que un día despierta convertido en una cucaracha. Kafka describe con brillantez la gran angustia del hombre occidental. El 15 de agosto de 1914 se inaugura el Canal de Panamá, la nueva vía cuya construcción costó $365 millones, evitó bordear el Cabo de Hornos en América del Sur. El control sobre el Canal de Panamá y la zona que lo rodea permitiría a Estados Unidos ejercer su influencia, tanto económica como militar, en todo el continente. Desde febrero de 1915, submarinos alemanes torpedean barcos mercantes. El lujoso vapor británico Lusitania es hundido por alemanes y mueren 1.200 personas. El 6 de abril de 1917, el presidente Wilson de Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Todo comenzó en Petrogrado, un 8 de marzo de 1917. Era apenas una manifestación de mujeres que pedían pan e igualdad de derechos. Pero ese día se inició la Revolución Rusa de febrero. Desde el llamado Domingo Rojo de 1905, el zar no hallaba la paz ni resolvía los problemas sociales. Se agregaban las derrotas rusas en las batallas en la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II ordenó a los soldados de Petrogrado que disparasen contra los manifestantes. El 11 de marzo de 1917, el zar dispuso la disolución del Parlamento. El 12 de marzo, trabajadores y soldados formaron consejos llamados soviets y establecieron como órgano superior el Comité de la Duma, que como primera medida forzó la dimisión del zar Nicolás II el 15 de marzo de 1917. Finalizaba así el dominio durante 300 años de los Romanov. En ese escenario aparecen los bolcheviques, que representaban una minoría de izquierdistas radicales. Su líder, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, apoyado por los alemanes, regresó a Petrogrado el 16 de abril desde su exilio suizo. Su objetivo, la toma del poder. La política de Lenin abogaba por el abandono inmediato de la guerra, la nacionalización del suelo y el reparto de tierras. Con ayuda de Trotsky, preparó la revolución socialista.
A principios de noviembre, los bolcheviques consiguieron el mando sobre la guarnición de Petrogrado. Con ello, el gobierno provisional, presidido por Alexei Kerensky, quedó inutilizado. El 6 de noviembre de 1917, los revolucionarios toman Moscú. Al día siguiente, atacan el Palacio de Invierno. Luego, se reúne la segunda conferencia de los soviets. Los mencheviques y los socialrevolucionarios dejan todos los cargos. Había un nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, formado exclusivamente por bolcheviques y socialrevolucionarios de izquierda. La revolución socialista había triunfado. Estados Unidos abandona su neutralidad y su política aislacionista. Este cambio de orientación fue la respuesta a una serie de provocaciones germanas. En abril de 1916, la escuadra alemana intenta destruir parte de la flota británica en la batalla de Skagerrak. Sin embargo, la flota alemana tuvo que batirse en retirada. La situación se complica para los germanos, y el 2 de abril de 1917, Estados Unidos, con sus enormes recursos humanos y materiales, propiciaron la victoria de las potencias de la Entente. En Berlín, 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó. Friedrich Ebert, presidente de la mayoría socialdemócrata alemana, se hace cargo del gobierno. Al mismo tiempo, se entablaron negociaciones para una tregua. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio de Compiègne entre los países de la Entente y Alemania. Versalles, 28 de junio de 1919. El socialdemócrata Hermann Müller y el político centrista Johannes Bell firmaron por parte de Alemania el Tratado de Versalles. Era el punto final de la Primera Guerra Mundial. No obstante, para Alemania, el Tratado de Versalles era una paz ignominiosa. Alemania perdía gran parte de su territorio. Perdía también la 10ª parte de su población, más de una 1/8 parte de su agricultura, así como el 20% de su minería. El Tratado de Versalles se convirtió en una realidad. Las potencias vencedoras obligaron al gobierno alemán a firmar el tratado con la amenaza de invadir Alemania en caso de negarse. Ello significó un grave contratiempo para la joven democracia alemana. Fiebre petrolera en Texas. El carbón comienza a ser sustituido por el petróleo. Se propaga por toda América Latina la reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Spengler publica La decadencia de Occidente. Augusto B. Leguía es elegido presidente de la República en 1919. Para la sociedad peruana era una alternativa política viable, diferente al civilismo y al orden llamado señorial. Había esperanza en que promoviera una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. Se contaba con sus contactos en el mundo de las finanzas empresariales internacionales con los que se podía superar la crisis de la Primera Guerra Mundial. Su papel parecía más importante porque ni el civilismo ni los otros partidos políticos de la República aristocrática tenían muchas posibilidades de llegar al poder. Ni el Partido Civil ni el Demócrata presentaron candidatos de fuste y el liberal Augusto Durán ni los futuristas pudieron bregar con la fuerza electoral de Leguía. No obstante, para llegar a la presidencia, Leguía propició el golpe de Estado del 4 de julio y luego una asamblea constituyente lo declaró presidente constitucional por un plazo de 5 años. En 1920 se modificó la Constitución y con esto se puso fin a la llamada República Aristocrática. Se dio inicio a la etapa de la Patria Nueva y con esta figura a lo que sería el oncenio. Leguía no se iría del poder hasta 1930.